Hola, yo soy Isaac y este es El Camino de las Palabras, un podcast donde hablamos de las palabras y su verdadero significado para aclarar las ideas que existen en la sociedad. Te invito a que participes de estas conversaciones para que juntos ordenemos nuestras mentes y así encontremos bienestar. ¡Empecemos! Hola gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast. Muchas gracias por estar apoyando, por estar aquí de vuelta. Y para este episodio nos fuimos de nuevo a las raíces. Cuando hicimos los episodios de la felicidad, les hablaba de qué era la razón principal. Que la principal idea que tenía yo con el podcast era ayudar a la gente a ser feliz. Y para eso hice aquellos episodios que los he vuelto a escuchar y me gustaron mucho. Si no los has escuchado, vaya, revíselos porque están muy tuanis. Pero la idea, tal vez, se me quedó grabada. ¿Por qué sigo haciendo el podcast? Es como una especie de motivación que utilizo para ponerme a hacerlo cada semana. ¿Por qué sigo haciendo el podcast? ¿Qué más puedo llevar? ¿Qué más puedo aportar? ¿Qué más me hace falta decir? Y entonces, parte de lo que pensé fue que sí, quiero ayudar a la gente a ser feliz, pero siento que la ayuda, la gente la necesita ahorita porque vivimos en una sociedad muy maltratada, muy herida. Entonces, vamos a hablar de este tema, de las heridas. Y precisamente esta semana, el padre Javier Gagiola, un sacerdote mexicano, muy crack, lo pueden buscar en Instagram y en Twitter y en todo lo que quieran, publicó un post en Insta con una idea muy tuanis, que es la que vamos a analizar hoy. El post decía: si no sanamos ni perdonamos, nos convertimos en la persona que nos hirió. Así, medio parafraseado, ¿verdad? Pero básicamente eso. Que si nosotros tenemos una herida, que si algo nos pasó, y nosotros no nos enfocamos realmente en sanar esa herida, sino que simplemente ignoramos el dolor todo lo posible, nos vamos a convertir en esa persona que nos hirió a nosotros. Esa persona que nos hizo daño, esa persona que tal vez visualizamos como mala, esa persona a la que le tenemos rencor, vamos a ser nosotros si no perdonamos, si no sanamos de verdad. Estoy muy de acuerdo con el padre. Obviamente el padre tampoco lo dice como exactamente, ¿verdad? Si el Joker llega y me mata a mí, no significa que yo me vaya a convertir en el Joker. No es tampoco así, no es exacto. Pero si, por ejemplo, una niña fue introducida desde pequeña al mundo de la pornografía, por ejemplo, o al mundo del chisme, o al mundo de la mentira, eso la va a empezar a herir. Todas esas cosas dañan y maltratan la mente de una persona. Entonces tal vez luego esa niña no se va a convertir también en un enfermo sexual que quiso obligar a una niña a ver pornografía, o en una persona egoísta que quiso enseñarle a alguien a mentir por su propio bien, o tal vez no se va a convertir en alguien que ande intencionalmente queriendo dañar la vida de los demás, iniciando chismes. Tal vez no, pero sí el chisme, la pornografía o la mentira, que son los tres ejemplos que vimos,
sí se van a quedar y sí van a causar que esta niña luego se convierta en una mujer adulta que ya sea con el chisme, con la pornografía, con la mentira o con cualquier otra cosa, dañe a los demás o tal vez se siga dañando a sí misma. De hecho, normalmente y muy probablemente se siga dañando a sí misma, además de dañar a los demás. Y aquí es donde está el primer punto y el primer detalle y la primera idea que tal vez está un poco profunda, porque no es como lo superficial. Cuando nosotros normalmente pensamos en que tenemos heridas y hay que sanar, pensamos en el rencor que dejan estas heridas y que hay que sanar porque ese rencor nos va a generar estrés y nos va a pesar en la espalda y hay que soltar eso. Y sí, es cierto, pero eso es muy superficial. Esa herida, como decíamos ahorita, no solo me va a seguir hiriendo a mí, sino que también va a seguir hiriendo a los demás. Se va a seguir reproduciendo, va a ser como una manzana podrida dentro de una canasta, como un virus tóxico dentro de nuestro cuerpo, que va a seguirse expandiendo. No solo podemos decir como, ay mira, se me hizo un huequito en la mano, me lo voy a dejar ahí, porque nuestro cuerpo vivo, una de dos, o va a solucionar ese huequito y lo va a cerrar y mi piel va a volver a la normalidad, o ese hueco va a seguir matando todo mi cuerpo, no se va a quedar estático. Y lo peor es que estas heridas, ya sea cual sea la herida que usted se imagine, aparte de que dañan a los demás, una persona perversa no podría sentirse con la dicha de que tiene esa arma, digamos, para lastimar a los demás. Porque esa herida sí se va a convertir en algo que lastima, en algo que daña. Pero esa arma no va a ser selectiva. Esa herida que va a quedar en nosotros no la vamos a poder enseñar a unos y a otros no. Esa herida va a ser un arma de radiación, digamos. Va a impactar a todo lo que haya cerca. No va a ser un arma selectiva, no va a ser un arma con gatillo que podemos apuntar y disparar cuando nos plazca, sino que va a ser un arma que esté lastimando constantemente y no de manera selectiva. No podemos decir que al azar tampoco, porque la realidad es que va a impactar de manera pareja a todo el mundo, incluso a las personas que amamos. Y tal vez no sea personas que usted ame ahorita, pero por ejemplo, este es el grave peligro que causa la pornografía. Por eso empecé con ese ejemplo. Porque la pornografía empieza a comerse el cerebro de las personas, de los jóvenes, que empiezan normalmente jóvenes. Y en ese momento tal vez recurran a la pornografía porque estén aburridos, estén solos o presión social. Pero lo peor va a ser que cuando realmente quieran unirse a alguien, a una pareja, o incluso más adelante en el matrimonio, la capacidad de amar va a estar totalmente dañada. Entonces la otra persona que está interesada realmente en amar va a sufrir, porque la pornografía, la lujuria, daña tanto la mente que va a empezar a lastimar a aquellos interesados en nosotros. Eso es solo un ejemplo. Hay un montón de casos así. Y, y el chiste es que
no podemos evitar lastimar a aquellos que amamos. Y además, ya no solo nos va a molestar que tenemos la herida, sino que cuando suceda esto, me va a doler mi herida y voy a seguir sintiendo ese dolor de esa herida que no he sanado. Y esa herida al mismo tiempo va a ser otra en mí mismo también, otra totalmente diferente. Y es que tal vez yo me pueda empezar a odiar precisamente por no ser capaz de evitar herir a los demás. Puedo llegar a resentirme conmigo mismo por el dolor que le causo a los demás, porque por mi propia culpa de no haber sanado temprano, ahora me cuesta muchísimo más sanar y ahora lastimo a los demás y no lo puedo evitar. Entonces, con todo esto, ya fuimos muchísimo más al fondo y encontramos la real necesidad que tenemos de sanar nuestras heridas. Pero ok, ¿y ahora cómo? ¿Cómo le hago para sacar todo eso que forma parte de mí? Ok, aquí ya hay un error. La realidad y lo bonito, la esperanza se ubica en lo siguiente. Nosotros tenemos una esencia, algo que es lo que nos define, lo que nos hace ser nosotros. Hay muchas cosas que sí forman parte de nosotros, pero no forman parte de nuestra esencia. Por ejemplo, mi pelo es mi pelo, pero si yo me lo corto, no voy a dejar de ser yo, me va a crecer pelo diferente. Mi pelo no es parte de mi esencia, porque sin mi pelo yo podría seguir siendo Isaac, perdón. Incluso mi pierna no sería parte de mi esencia, porque aunque no podría caminar, si, me, si pierdo la pierna, seguiría siendo Isaac, solo que ahora cojo. Hay muchas cosas que no son parte realmente de nuestra esencia, que no, que no nos definen, que no marcan quiénes somos. Si usted, como yo, cree en Dios, tal vez no sea tan católico ni tan religioso, tal vez sí, pero no le crea mucho al asunto. Si usted por lo menos cree que Dios hizo todo el universo y tiene la curiosidad de cómo o por qué lo hizo, si va a la Biblia, ahí se va a encontrar que dice que cuando Dios pensó en hacer al ser humano, al hombre, lo quiso hacer a imagen y semejanza suya. Entonces, si creemos en esa premisa, número uno, y si creemos en la segunda premisa de que Dios es perfecto, porque por algo es Dios y no un humano con defectos, entonces estaríamos creyendo que venimos a imagen y semejanza de un Dios perfecto. O sea, estamos hechos para parecernos a algo perfecto. Lo que quiere decir que lo que realmente está en nuestra esencia solo puede parecerse a cosas buenas o perfectas. Entonces, esta herida que usted tiene en su corazón, esa herida que ha marcado durante mucho tiempo la forma en la que usted se comporta, no lo define. Esa herida no es parte de usted. Y pudo haber estado
desde el momento en el que usted estaba en el vientre de su mamá. Desde ese momento lo pudieron haber lastimado, porque desde ese momento pues ya empezamos a vivir, empezamos a sentir, empezamos a aprender, y desde ese momento hay obstáculos. Desde ese momento hay cosas que nos pueden lastimar. Y a pesar de que usted tenga ahorita 15, 20, 25, 30, 40 años viviendo ya con esa herida, eso no forma parte de usted. Eso no lo define. Aquí es donde entra la esperanza, que a pesar de que haya sido tanto tiempo, se puede cambiar, se puede sanar, se puede ser mejor. La esencia, el desarrollo, son dos conceptos que se relacionan muy bien, porque entonces no podemos cambiar nuestra esencia, porque si cambiamos nuestra esencia, entonces cambiamos lo que somos, porque precisamente la esencia es lo que nos define. Entonces, aunque no la podemos cambiar sustancialmente, sí la podemos desarrollar, sí la podemos potenciar. Lo que significa que si, por ejemplo, yo soy una persona muy orgullosa, que desde pequeño, tal vez por la manera en la que me criaron, aprendí a ser muy odioso, muy juegavivo y creerme más que los demás, no es el orgullo o la soberbia lo que hay en mí para desarrollar. Lo que hay en mí para desarrollar es la humildad que contrarresta ese orgullo y esa soberbia. Entonces es eso lo que tengo que desarrollar. No importa cuál sea su herida, siempre va a haber un antónimo que sí forma parte de su esencia, que tal vez el desarrollo sea casi nulo durante mucha etapa de su vida, puede ser, pero se puede empezar ya. Y si tiene 15, 20, 40 años de ser una persona odiosa, pues desde ya pueda empezar a desarrollar el amor que hay en su corazón. Si durante toda su vida fue una persona soberbia, desde ya puede empezar a desarrollar la humildad que hay en su corazón. Si durante mucho tiempo usted ha empezado a ser una persona lujuriosa, que cae en pornografía, que cae en masturbación, que se cae en sexo descontrolado, desde ya puede empezar a crecer en la castidad, que es el orden del deseo sexual del hombre. No importa cuál sea su herida, siempre hay algo dentro suyo que podemos empezar a desarrollar. Es como si la esencia que estuviese dentro de nosotros estuviese tan bien diseñada que se pudiese desarrollar para contrarrestar cualquier obstáculo que se nos atraviese en la vida. Es como que si quien desarrolló nuestra esencia haya sido perfecto. Qué curioso, ¿verdad? Ahora, como se lo sigo repitiendo, el otro punto es que sanar siempre va a ser posible. Obviamente, tal vez la ciencia médicamente no permite que creamos y que asociemos el concepto de sanar con algo que sea siempre posible. Para muchas enfermedades físicas, nuestro cuerpo no tiene respuesta, nuestros conocimientos no tienen cura. Entonces, tal vez podemos pensar que muchas de nuestras heridas mentales o espirituales tampoco se pueden sanar. Pero la realidad es que sí, sí podemos sanarnos siempre. Eso
que lo ha maltratado a usted y que ha hecho que usted maltrate a otra persona o a muchas personas, se puede sanar. No importa qué tan desarrollada esté esa enfermedad. Va a costar mucho, eso sí, pero se puede sanar. Y el detalle principal por el que a veces nos cuesta tanto saber cómo poder sanar, por cierto, por aquello. Y para que conste, yo ahorita hice la preguntita de, ok, entonces ¿cómo poder sanar? Pues depende mucho de la herida que sea y no me voy a poner a dar un listado de heridas y la razón para sanarlas todas, empezando porque no las conozco todas y no soy ni psicólogo ni guía espiritual todavía para ahondar en cómo sanar todas esas heridas. Sin embargo, sí siento que todo esto es importante. Y lo más importante es entender realmente qué es sanar. Porque muchas veces he escuchado a muchas personas asociar el concepto de sanar algo, sanar una herida o perdonar con olvidar. Y no se trata de eso. De hecho, ahí es donde hay un broncón. Porque es como ponerle una curita a un corte que necesita sutura. Lo estaríamos vendando por encima, pero en el momento que lo volvemos a ver abierto, nos vuelve a doler. Volvemos a recordar todo ese dolor que sentimos. Y precisamente en eso consiste sanar. En poder recordar sin sentir el mismo dolor que una vez se sintió. Poder volver a vivir en nuestra mente y saber que ya no nos duele. Saber que de ahí aprendimos. Saber que eso nos convirtió en la persona que ahorita somos. Y que a pesar de que eso nos hizo cometer muchos errores, también nos marcó un camino para crecer. Es como ya no tocarse una herida que necesitaba sutura abierta, sino es como cuando nos vemos al espejo una cicatriz de una herida muy vieja. Ya nos podemos tocar la piel sin sentir que duela. Podemos saber y tener un recuerdo fuerte incluso de lo que pasó, pero sin sentir el mismo dolor que alguna vez se sintió. Eso es realmente perdonar, eso es realmente sanar. Y eso es lo que siento yo que nos puede ayudar a lidiar mejor con nuestras heridas. Entender que nuestras heridas no solo nos duelen a nosotros, sino que nos hacen, nos esclavizan y nos obligan a lastimar a los demás, tal vez con esa misma moneda. Y entonces sanar ya no es un acto de supervivencia egoísta, ya no es una necesidad propia para el bienestar del individuo, sino que ya se convierte entonces en un acto de responsabilidad social. Porque si entiendo que si no trato bien con mis heridas, estoy lastimando a toda la gente que se involucre conmigo. Y si me preocupo mínimamente por esas personas que se encuentran conmigo,
Si quiero dejar de lastimarlos, entonces tengo que sanar. Y sanar consiste en poder recordar eso que dolió y no sucumbir ante los mismos instintos. No actuar de la misma manera. Poder tocarme la herida y saber que ya no es herida, sino cicatriz. Espero que este episodio les haya gustado mucho. Espero que realmente, si tienen alguna herida en su corazón, puedan empezarla a sanar. Si ya lo están intentando, no se cansen, no nos cansemos. Y si conoce a alguien que tal vez tiene cierta confusión sobre lo que realmente significa sanar, envíele este episodio del podcast. Si conoce a alguien que necesita esperanza, si conoce a alguien que se martiriza a sí mismo porque siente que es una persona horrible, envíele este episodio y recuérdele que se puede sanar, se puede perdonar y que aquello que lo atormenta realmente no lo define. Nos vemos la próxima semana en el camino de las palabras. Que la pasen bien.